La historia de la antigua Grecia es el relato fundacional de la civilización occidental, un periodo que abarca casi 3 milenios, desde las primeras culturas prehelénicas hasta la absorción definitiva por el Imperio Romano. No se trata simplemente de una cronología de guerras, reyes y conquistas, sino de la génesis de ideas, instituciones y narrativas que aún resuenan en el mundo contemporáneo. En el corazón de esta civilización se encuentran 3 pilares inseparables: una historia marcada por la evolución política y social, una mitología vibrante que dio sentido al cosmos, y una filosofía que sentó las bases del pensamiento racional. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La cuna de lo que se convertiría en la Grecia clásica se encuentra en el mundo egeo. Las civilizaciones que florecieron antes de la llegada de los helenos definieron el sustrato cultural y geográfico. La primera gran cultura avanzada fue la minoica, centrada en la isla de Creta, aproximadamente desde el año 2700 hasta el año 1450 a.C. Esta sociedad, cuyo nombre proviene del mítico rey Minos, se caracterizó por su talasocracia, dominio marítimo, sus palacios complejos y sin fortificaciones, como Cnosos, y su arte mural sofisticado que celebra la naturaleza, el mar y ceremonias religiosas, como el Salto del Toro. La escritura minoica, conocida como Lineal A, sigue siendo en gran parte indescifrable, lo que oscurece muchos aspectos de su organización social y su religión. La civilización minoica fue un puente entre el Neolítico y la Edad del Bronce, y su influencia se extendió por todo el Egeo, hasta que una combinación de desastres naturales, como la erupción volcánica de Tera, Santorini, y la invasión o presión de culturas continentales, especialmente los micénicos, provocó su declive. Los micénicos, aproximadamente desde el año 1600 hasta el año 1100 a.C., por otro lado, representan la primera cultura de habla griega. Originarios del continente, establecieron centros fortificados en Pilos, Tirinto y, notablemente, Micenas, que dio nombre a la civilización. A diferencia de los palacios abiertos minoicos, las ciudadelas micénicas estaban diseñadas para la defensa, con muros ciclópeos y puertas imponentes, como la Puerta de los Leones. La sociedad micénica era inherentemente militar y aristocrática. Su organización administrativa estaba altamente centralizada en el wanax, rey, y sus registros, escritos en Lineal B, una forma temprana de griego, revelan una compleja burocracia dedicada a la contabilidad de bienes y la distribución de recursos. El mundo micénico es el telón de fondo de las épicas homéricas. Los nombres de sus ciudades y héroes, Agamenón, Aquiles, Troya, fueron inmortalizados por la tradición oral. Sin embargo, alrededor del año 1200 a.C., esta floreciente civilización colapsó abruptamente. Las causas exactas son debatidas, incluyendo invasiones, posiblemente de los pueblos del mar, revueltas internas o desastres climáticos, lo que condujo a un periodo de crisis y despoblación conocido como la Edad Oscura. La descifración del Lineal B en la década de 1950 por Michael Ventris y John Chadwick fue uno de los logros arqueológicos más significativos, revelando no solo que los micénicos hablaban una forma arcaica del griego, sino también la estructura de su sociedad palaciega. Las tablillas de arcilla, cocidas y preservadas accidentalmente por los incendios que destruyeron los palacios, no contienen literatura o leyes, sino minuciosos inventarios. Estos documentos demuestran que el wanax no era solo un monarca militar, sino el jefe de un sistema económico redistributivo. Controlaba tierras, ganado, talleres artesanales y el comercio de productos clave como el aceite de oliva, el vino y los textiles. Por debajo del wanax se encontraban los lawajetas, líderes del pueblo ejército, y una clase de sacerdotes y funcionarios, incluyendo los coorreté, gobernadores locales. La sociedad micénica estaba fuertemente estratificada, con especialistas como metalúrgicos, K'Kewe,
y alfareros organizados bajo la estricta supervisión palaciega. La evidencia de este control centralizado sobre todos los aspectos de la producción y la defensa sugiere que el colapso del sistema de palacios no fue solo una serie de destrucciones aisladas, sino el fracaso sistémico de una compleja red administrativa y económica. Este tipo de organización, centrada en un palacio fortificado y dependiente de una élite militar, contrasta marcadamente con la organización cívica y descentralizada de la polis que surgiría siglos después. La transición del mundo micénico al periodo arcaico, aproximadamente desde el año 800 hasta el año 480 a.C., se conoce como la Edad Oscura, aproximadamente desde el año 1100 hasta el año 800 a.C. Esta época se caracteriza por el colapso de la escritura, la arquitectura monumental y el comercio a larga distancia. La vida se simplificó, volviendo a asentamientos más pequeños y autosuficientes. Sin embargo, fue en este periodo de aparente regresión donde se gestaron las semillas de la Grecia clásica. La tradición oral preservó las narrativas heroicas, culminando en la puesta por escrito de la Ilíada y la Odisea, por Homero, a fines del siglo VIII a.C. La influencia de estas obras fue incalculable, pues proveyeron a los griegos de un panteón de héroes, un código ético y una visión compartida de sus orígenes, actuando como una Biblia cultural para toda la Hélade. Aunque se le llama oscura por la escasez de registros escritos y evidencia arqueológica significativa, este periodo fue crucial para la identidad griega. La migración de pueblos, notablemente la migración dórica hacia el Peloponeso, reconfiguró el mapa étnico. La economía se basó en el hierro, reemplazando al bronce, lo que democratizó ligeramente el acceso a las herramientas y las armas. La organización política se contrajo de los reinos palaciegos a los asentamientos de clanes dirigidos por un jefe local, Basileus, cuyo poder era más tribal y menos burocrático. La aparición de la poesía épica de Homero es un marcador del fin de esta era. La Ilíada, que relata el asedio a Troya, y la Odisea, el viaje de regreso de Odiseo, no solo son narrativas, sino depósitos de la ética aristocrática, el honor, la fama, Cleos, el valor militar, arete. Estas obras establecieron un lenguaje poético común y un conjunto de valores morales que trascendieron las divisiones geográficas de la naciente Hélade. El sentido de pertenencia a una cultura común, los helenos, en contraste con los bárbaros, comenzó a cristalizar gracias a estas épicas compartidas y a los grandes santuarios panhelénicos, como el de Olimpia y Delfos, que reanudaron su actividad. El Renacimiento arcaico fue un periodo de explosión demográfica, recuperación económica y, crucialmente, la invención de la polis o ciudad-estado. La polis no era solo un centro urbano, sino una comunidad política de ciudadanos, un concepto revolucionario. El corazón de la polis era el concepto de ciudadanía, que implicaba derechos y responsabilidades, aunque limitado a hombres adultos libres nacidos en la ciudad. El desarrollo de la polis estuvo ligado a la adopción del alfabeto, tomado de los fenicios y adaptado con vocales, un paso fundamental para la alfabetización generalizada, y a la introducción de la guerra hoplítica. El hoplita, un soldado de infantería con armadura pesada, luchaba en formación cerrada, falange. Esta táctica exigía disciplina y cooperación, y al hacer que la defensa de la ciudad dependiera de la masa de ciudadanos, el poder político se desplazó del rey o la aristocracia hacia el cuerpo cívico. La expansión y las tensiones internas llevaron a dos fenómenos clave del periodo arcaico: la colonización y el surgimiento de las tiranías. Ante la escasez de tierras y la presión demográfica, los griegos iniciaron una vasta ola de colonización por el Mediterráneo y el Mar Negro, fundando ciudades como Siracusa, Cirene y Masalia, Marsella. Estas colonias, aunque independientes, mantuvieron lazos culturales con sus ciudades madre, difundiendo la cultura helénica. Paralelamente,
La creciente riqueza y la tensión entre la aristocracia terrateniente y las nuevas clases ricas de comerciantes llevaron a la aparición de los tiranos, líderes carismáticos que a menudo derrocaban a los gobiernos oligárquicos con apoyo popular. Aunque la tiranía en la época clásica adquiriría connotaciones negativas, muchos tiranos arcaicos fueron mecenas de las artes, constructores y promotores de la estabilidad interna. Dos poleis emergieron como las más influyentes: Esparta y Atenas. Esparta, en Mindoncen, la región de Laconia, optó por una sociedad militarista y totalitaria, dedicada al entrenamiento de sus ciudadanos para la guerra, agogé, y la subyugación de la población local, los ilotas. Su gobierno era una oligarquía con dos reyes, un consejo de ancianos, Gerousía, y 5 supervisores, éforos. Atenas, en Ática, tomó un camino diferente, evolucionando lentamente hacia la democracia. Las reformas de Solón, aproximadamente en el año 594 a.C., mitigaron las deudas y la esclavitud por deudas, reestructurando la sociedad basada en la riqueza más que en el nacimiento. Clístenes, a finales del siglo VI a.C., completó el proceso, creando las bases de la democracia ateniense. Él dividió a los ciudadanos en 10 tribus basadas geográficamente, no en lazos de sangre, y estableció el Consejo de los 500, Bulé, y la Asamblea, Eclesía, donde todos los ciudadanos podían votar y participar directamente. Dale like, suscríbete y comparte. El periodo clásico, aproximadamente desde el año 480 hasta el 323 a.C., es la edad de oro de la antigua Grecia, un momento de logros sin precedentes, catalizado por las guerras médicas, desde el año 499 hasta el 449 a.C., contra el vasto imperio persa. El conflicto comenzó con la rebelión de las ciudades griegas de Jonia. La primera invasión persa, liderada por Darío I, fue detenida en el 490 a.C. en la batalla de Maratón, un triunfo de la infantería hoplita y un inmenso impulso moral para Atenas. 10 años después, Jerjes I lanzó una invasión masiva. La resistencia griega se materializó en la dramática derrota espartana en las Termópilas, 480 a.C., y crucialmente, en las victorias navales de Salamina, 480 a.C., y terrestres de Platea, 479 a.C., que aseguraron la independencia griega. Tras las guerras persas, Atenas, bajo el liderazgo de figuras como Pericles, se consolidó como la potencia hegemónica del Egeo. Atenas fundó la Liga de Delos, 478 a.C., inicialmente una alianza defensiva contra Persia. Sin embargo, bajo Pericles, esta alianza se transformó en un imperio ateniense, utilizando los fondos de la Liga para la reconstrucción y embellecimiento de la ciudad, incluyendo la construcción del Partenón. El siglo V a.C. en Atenas, conocido como el siglo de Pericles, marcó el apogeo del experimento democrático. La retórica de Pericles, inmortalizada en su oración fúnebre, registrada por Tucídides, celebraba a Atenas como el modelo de la Hélade, una ciudad que valoraba la libertad y el mérito individual. La democracia ateniense era directa y se basaba en la rotación de cargos por sorteo, cleroteria, para la mayoría de las posiciones administrativas. La eclesía, asamblea, se reunía unas 40 veces al año y era la máxima autoridad. El sistema de jurados, dicasteria, compuesto por ciudadanos, ejercía el poder judicial. Este sistema enfatizaba la participación activa y constante del ciudadano, siendo radicalmente diferente de las repúblicas representativas modernas. Culturalmente, este fue el período de las grandes tragedias y comedias. Esquilo, Sófocles y Eurípides utilizaron el teatro para explorar cuestiones fundamentales de justicia, destino y la condición humana, a menudo comentando sutilmente sobre la política. La arquitectura, ejemplificada por el Partenón,
dedicado a Atenea Partenos, se convirtió en el ideal de la perfección clásica, empleando proporciones matemáticas exactas y correcciones ópticas. El ascenso de Atenas generó inevitablemente fricción con Esparta, la potencia terrestre líder de la Liga del Peloponeso. Esta rivalidad culminó en la Guerra del Peloponeso, desde el 431 hasta el 404 a.C., un conflicto fratricida narrado por Tucídides. La guerra fue un desastre para la Hélade en su conjunto. Atenas, devastada por una plaga y finalmente derrotada en Egospótamos, con ayuda de fondos persas a Esparta, fue obligada a rendirse, poniendo fin a su imperio y a su democracia radical, aunque esta última fue restaurada posteriormente. El siglo IV a.C. fue un periodo de hegemonía cambiante, con Esparta, Tebas y un resurgimiento ateniense luchando por el dominio. Esta fragmentación y agotamiento allanó el camino para el surgimiento de Macedonia en el norte. La mitología no era un mero conjunto de cuentos para los antiguos griegos, sino su teología, su historia y su mapa moral del universo, estructurando su vida religiosa e inspirando su arte. En el centro del cosmos mitológico estaba el panteón olímpico, liderado por Zeus desde el monte Olimpo, acompañado por sus hermanos Poseidón y Hades, y los otros 11 olímpicos principales, incluyendo a Apolo, Atenea, Afrodita y Ares. A diferencia de las deidades de otras culturas, los dioses griegos eran antropomórficos, con pasiones, celos y fallas muy humanas. Los mitos abordaron el origen del universo, comenzando con el caos y la lucha generacional de los dioses, incluyendo la derrota de los titanes por Zeus y los olímpicos en la titanomaquia. La interacción entre dioses y mortales era fundamental. Los mitos de héroes, como Heracles, Perseo y Teseo, servían como modelos de valor. Las grandes sagas, como el ciclo troyano, narraban eventos que se creían históricos. La mitología era inseparable de la religión cívica. La religión griega era fundamentalmente politeísta, no dogmática y orientada a la acción. No existía un texto sagrado como la Biblia. El objetivo primordial del culto era mantener una relación de reciprocidad, do ut des, doy para que des, con la deidad, asegurando la protección y prosperidad de la comunidad. Los rituales públicos, como el sacrificio animal, eran la expresión más visible de la piedad. El oráculo de Delfos, dedicado a Apolo, tenía una influencia política y religiosa inmensa, a menudo influyendo en decisiones de guerra y colonización. Mitología y religión se fusionaban en la creencia en el destino, Moira, una fuerza que incluso los dioses debían respetar. Si la mitología proporcionaba respuestas a través de la narrativa divina, la filosofía, el amor a la sabiduría, buscó respuestas a través de la razón, logos. El nacimiento de la filosofía se sitúa en Jonia, en Mileto, a principios del siglo VI a.C. Los presocráticos se enfocaron en la physis, naturaleza, y la búsqueda del arjé, principio fundamental del universo. Tales de Mileto propuso el agua, Anaximandro, el apeiron, lo indefinido, y Heráclito, el cambio constante, todo fluye. En contraste, Parménides de Elea argumentó que el cambio era una ilusión y que la única realidad era un ser inmutable. Estos pensadores compartían el intento de reemplazar las explicaciones míticas por teorías racionales. El foco de la filosofía cambió drásticamente con la llegada de Sócrates, aproximadamente desde el 469 hasta el 399 a.C., en Atenas, quien trasladó la investigación de la naturaleza al hombre, el etos y la moralidad. Sócrates, conocido a través de su discípulo Platón, creía que la virtud era conocimiento. Su método, la mayéutica, arte de parir ideas, consistía en un constante interrogatorio, dialéctica, para guiar a su interlocutor hacia la verdad. Fue condenado a muerte en el 399 a.C., bajo cargos de impiedad y corrupción de la juventud, un evento que marcó profundamente a la filosofía posterior.
Platón, aproximadamente desde el 428 hasta el 348 a.C., impactado por la muerte de su maestro, fundó la Academia. Su filosofía central es la teoría de las formas o ideas, que postula un reino de entidades perfectas e inmutables, la belleza en sí, la justicia en sí, que son la verdadera realidad, mientras que el mundo material es sólo una sombra imperfecta. La famosa alegoría de la caverna ilustra esta separación. En su obra La República, exploró el estado ideal, proponiendo un gobierno de reyes filósofos. Aristóteles, desde el 384 hasta el 322 a.C., discípulo de Platón, se separó de la teoría de las formas al argumentar que la esencia, forma, de las cosas está inseparablemente unida a la materia. Fundó el Liceo y fue el primer gran sistematizador del conocimiento. Sus vastos escritos cubrieron la lógica, creando el silogismo, la física, la metafísica, la poética y la política. En ética, a Nicómaco, defendió la búsqueda de la eudaimonia, florecimiento humano, a través del justo medio. Para Aristóteles, el hombre es un zoon politikon, animal político, y la polis es esencial para que el hombre alcance su pleno potencial. La transición al estudio del hombre en la antigua Grecia fue marcada por los sofistas en el siglo V a.C., maestros itinerantes como Protágoras, cuya máxima, el hombre es la medida de todas las cosas, promovió el relativismo. Su énfasis en la retórica fue criticado por filósofos posteriores. La figura central es Aristóteles, fundador de la lógica, silogismo, la metafísica, cuatro causas, y las ciencias empíricas, biología. Su política favoreció la politeia, gobierno mixto, y su obra estructuró el conocimiento occidental hasta el Renacimiento. El declive de la polis y el inicio de la era helenística, desde el 323 hasta el 30 a.C., fueron consecuencia de la unificación militar de Filipo II y las conquistas de su hijo, Alejandro Magno. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se fragmentó, dando lugar a reinos como el ptolemaico. El helenismo se definió por el sincretismo cultural y el uso del griego koiné como lengua franca. Centros intelectuales como Alejandría florecieron. Hubo grandes avances científicos con Euclides, geometría, Arquímedes, mecánica, y Eratóstenes, circunferencia terrestre. La filosofía se centró en la ética personal y la búsqueda de la ataraxia, tranquilidad, con el estoicismo y el epicureísmo como escuelas principales. La absorción de Grecia por Roma culminó con la caída del Egipto ptolemaico, 30 a.C., pero la cultura griega se convirtió en el cimiento del Imperio romano. El legado de Grecia es incalculable. La democracia ateniense sentó las bases de la soberanía popular. Platón y Aristóteles definieron el marco intelectual occidental. Su impacto se extendió a la literatura, historia, tragedia, el arte y arquitectura, canon de la figura humana y órdenes dórico, jónico y corintio, y la vida cotidiana, donde la inmensa población de esclavos era vital para la economía, liberando a los ciudadanos para la política. La educación formaba al ciudadano, buscando la calocagatía en Atenas o la obediencia marcial en Esparta. Agogé. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.